Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra séptima sesión en este caso de biología. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de nucleótidos. Vamos a identificar cuáles son los dos nucleótidos que dan origen a las diferentes formas de vida en nuestro planeta. Pero antes me gustaría que hiciéramos un breve repaso de lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Como ustedes recordarán, pues ya habíamos estado hablando acerca de las biomoléculas. Acuérdense que las moléculas se elaboran con CHOMS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, ya he dicho, y que de la combinación de algunas de ellas, en algunos casos de todas ellas, pues vamos a obtener diferentes tipos de compuestos químicos. Compuestos químicos, porque como lo acabo de decir, se conjuntan dos o más elementos y todos ellos nos van a dar como resultado, tenemos aquí, acuérdense ustedes, agua, tenemos carbohidratos, tenemos lípidos, ¿verdad? Tenemos proteínas y como les decía al principio, pues toca entonces hoy el tema de los nucleótidos. ¿Sale? ¿Qué son un nucleótido? Bueno, pues los nucleótidos los vamos a entender como la base primordial de la variabilidad de la existencia de nuestro planeta. Los nucleótidos, cuyo primer compuesto tengo aquí, que es el ADN, y el segundo, al que vamos a conocer como ARN, dicho sea de paso, ADN significa ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN sería solamente ácido ribonucleico. Y todos estos en conjunción, o bueno, estos dos, no son tantos, estos dos nos van a dar o nos van a señalar que son los ácidos nucleicos. Bueno, entonces les decía, los vamos a denominar el ADN es el ácido desoxi con doble R ribonucleico. ¿Sale? Este es el ADN. Mientras que el ADN, el ARN, es el ácido. Recuerden ponerle acento a la A de ácido. Ácido ribonucleico. Es importante que se vayan familiarizando con estos nombres, ya que pues van a venir obviamente en el examen, pero además pues es básico, ¿no? Básico dentro de lo que es la biología. Entonces los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Muy bien. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? ¿En dónde los vamos a encontrar a estos dos compuestos? Bueno, pues hay que ir señalando que son, como decía hace ratito, la base de la vida, ¿no? Ellos van a estar conformados por diferentes elementos como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que se van a acomodar y a recomodar de muy diversas formas. Precisamente dependiendo de la manera en que se acomoden, pues es el tipo de sustancia que va a conformar estos compuestos. Nos vamos a dar cuenta que estos ácidos nucleicos
van a estar compuestos por tres partículas, tres componentes esenciales. El primero es el ácido fosfórico, que como su nombre lo está señalando, contiene fósforo. Recuerden ustedes que el símbolo del fósforo es P. El segundo componente es una azúcar, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí tres componentes, ¿no? Vamos a ir quitando este. Y como decíamos, entonces estos se van a componer, número 1, lo que vamos a llamar ácido fosfórico. En segundo lugar, vamos a tener un tipo de azúcar. Y como tercer punto, vamos a tener la base nitrogenada. Ahora, obviamente, estamos llamando base nitrogenada aquella parte que tiene un nitrógeno. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Bueno, ok, tenemos dos tipos de azúcares. Obviamente, en el caso de esto que estoy diciendo, es decir, de los ácidos nucleótidos. O, a ver, lo digo de otra manera. Los ácidos nucleótidos pueden tener dos tipos diferentes de azúcar, que son precisamente lo que le va a dar el nombre a cada uno de ellos. ¿Por qué o a qué me refiero? Bueno, vamos a tener un azúcar que puede ser la ribosa o otra que va a ser la desoxirribosa. Creo que es más que obvio que si mi compuesto tiene azúcar ribosa, estamos hablando de un ARN. Pero si estamos con un compuesto que tiene desoxirribosa, pues estamos hablando del ADN. Eso es como muy lógico, ¿no? Ahora, las bases nitrogenadas van a ser de dos tipos, ¿sí? Estas que tenemos aquí, las purinas y las piramidas. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner purinas y también las piriminas. Pirimidinas, perdón, se me fue una. Entonces, estos son básicamente los componentes que vamos a encontrar en las diferentes moléculas que pueden ser tanto de ADN como de ARN. Y dependiendo de qué tipo de estructura es el tipo de compuesto que vamos a tener. Ahora, yo les decía aquí, vamos a tener purinas. Tenemos dos tipos de purinas, que es la adenina y la guanina. Aquí tenemos la estructura molecular de la adenina y aquí abajo de la guanina. Entonces, podemos decir que en este caso, pues obviamente estas dos son purinas, mientras que estas otras tres, la tiamina, el uracilo y la citosina,
son pirimidinas. Entonces, espero que lo estén anotando. Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. Vemos aquí entonces en este esquema cómo es que se van a ir acomodando y que de acuerdo a esa acomodación, ese acomodamiento, pues vamos a tener los dos tipos de nucleicos, ¿verdad? Para que yo pueda decir que tengo un ADN necesito, bueno, esto es muy importante, que mi base nitrogenada sea timina, eso es de entrada. ADN, timina. ADN, timina. Para tener un ARN, es decir, un ácido ribonucleico, yo necesito un uracilo. Fíjense ustedes que para que lo recuerden, esta R la podemos asociar con la R del uracilo. En el caso de la timina, pues no tenemos un elemento que nos ayude a asociarlo, pero simplemente lo descartamos y ya podemos identificar. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que ambos necesitan forzosamente es un ácido fosfórico. Esa es la base. Entonces, tanto el ácido desoxirribonucleico como el ácido ribonucleico van a tener forzosamente un ácido fosfórico. Van a tener ambos azúcar, pero el tipo de azúcar del ADN es la desoxirribosa. Aquí pues no hay pierde, porque ¿cuál es el nombre de este nucleico? Pues precisamente se lo da el azúcar. Este es ácido desoxirribonucleico. Otra vez, ácido desoxi, y ahí tenemos el nombre del azúcar. Ácido desoxirribonucleico. Y van a tener las tres mismas bases nitrogenadas. ¿De cuáles estoy hablando? De la adenina, de la guanina y de la citosina. Adenina, guanina, citosina. ¿Sí? Si nos regresamos, timina y uracilo, que son las que le diferencian, estas son entonces las purinas que van a... no es cierto, estas son las piridiminas que le van a diferenciar a cada uno de los dos ácidos. La pirimidina timina es para el ADN y la piridimina uracilo es para el ARN. Ahora sí nos regresamos. ¿Sí? Bueno, me espero para que lo terminen de anotar. Esto sí lo debieran de anotar exactamente tal cual está aquí en la imagen, ¿sale? Mientras ustedes lo van anotando, bueno, pues les voy a ir señalando que la estructura molecular en este caso del primero, del ADN, se dice que es una forma de doble hélice y ahorita vamos a ver un video que nos va a ejemplificar eso. Esa doble hélice a algunas personas les da la apariencia como una especie de escalera en caracol que va ascendiendo. Y cada uno de los diferentes peldaños es precisamente una de estas bases. Por el contrario, en el caso del otro ácido nucleico, del ácido ribonucleico, en el caso de solamente vamos a encontrar una sola cadena. Entonces, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, es una cadena doble, mientras que el ácido ribonucleico es una cadena sencilla, ¿sale?
Bien, ¿qué papel juegan estos ácidos nucleicos en la vida de los seres vivos del planeta Tierra? Bueno, es verdaderamente enorme, ¿no? Nada más con decir que el ADN contiene nuestro código genético. De alguna forma es como una especie de almacén, es el lugar en donde se van guardando, donde se van concentrando todos los datos de la información genética para construir cada una de las células de nuestros cuerpos, ¿no? Tanto si somos plantas como si somos animales, como si somos hongos, eh, etcétera, etcétera. Todas las formas de vida van a tener esta característica. Van a presentar estos ácidos desoxirribonucleicos y dentro de ellos pues va a estar la gran diversidad genética que existe en el planeta. Y como vamos a ver entonces en un momento, las diferentes formas en que estos componentes, todas estas bases nitrogenadas, se van acomodando, la forma en que se van a ensamblando, es precisamente lo que va a dar origen a la estructura del ser vivo del que estamos hablando, ¿no? En el caso de las rehenes, sus funciones son diferentes y un poco más variadas. Ahorita vamos a hablar sobre ellas. Bien, una cosa que encontraron los investigadores, todo esto se sabe apenas desde, pues más o menos como 1940, 50 y obviamente pues hasta la fecha es la época en la que se han ido haciendo las investigaciones precisamente a partir de su descubrimiento. Hasta antes del siglo XX se tenía una leve sospecha de que debería de existir algo semejante, pero pues obviamente no tenían los científicos ni la menor idea de su existencia, ¿no? Entonces es a partir de los años 50, más o menos, de 50 y 60, cuando se van a encontrar estos componentes, estas partículas, y van a identificar los científicos que dentro de las funciones más importantes del ADN está la replicación, fíjense bien lo que estoy diciendo, la replicación de la herencia del material genético. Porque una célula es igual, una célula madre es igual a la célula hija. Porque la información del ADN es la que le va a señalar. Entonces, en biología vamos a entender replicación como el proceso de duplicación del material genético. Les decía yo hace ratito, todas estas bases se van a organizar de diferente forma y dependiendo precisamente de cómo se acomoden, es el tipo de ADN que vamos a ir encontrando en las diferentes células. Yo les decía hace ratito que el ADN viene en una cadena doble, como un par de escaleras que están en caracol hacia arriba. Y bueno, espero que le tomen una fotografía si todavía no termina, para pasar a la siguiente y poder identificar entonces a qué me refiero con esto de la escalera de doble hélice, ¿no? Aquí la vemos exactamente. Vemos que esta es una parte que precisamente se va enroscando y tenemos la segunda parte que, como aquí identificamos esto que está en azul, es el fosfato que decíamos hace ratito, el ácido fosfórico. Nos dice aquí que es el esqueleto del ADN. ¿Por qué es el esqueleto? No porque esté formado como un hueso, sino porque es el sostén de las bases nitrogenadas. Aquí vemos a las bases nitrogenadas. Con verde la adenina,
con este lila la timina, con rojo la citosina y con azul la guanina. Recuerden que lo que lo hace ADN son dos cosas. Por un lado, la base nitrogenada timina, que ya dijimos que es una pirimidina, y la doble hélice, ¿no? Porque si fuera de una hélice sencilla y tuviera un uracilo, pues estuviéramos hablando de ARN, pero como es doble y tiene timina, digo, lo estoy repitiendo constantemente para que lo memoricen, ¿sale? Bueno, ok, entonces aquí identificamos que esto es lo que sirve de base, ¿sí? Y por eso se le denomina aquí esqueleto. Entonces estas se van uniendo, pero conforme la hélice va subiendo, aquí se van separando las dos bases, los dos fosfatos se van abriendo y entonces hay unas enzimas que son las encargadas de encontrar la parte que falta y conectarla. Como se van separando, pues entonces van quedando incompletas. ¿Sí me siguen? Y como esta parte, vamos a pensar nada más en esta que aquí está hacia la izquierda, como esta parte queda a la mitad, hay unas enzimas, que son unas pequeñas partículas, que van buscando, aquí va a quedar, por ejemplo, esta parte con una timina. Entonces, esta molécula llamada enzima va a buscar una adenina y le va a pegar para que quede nuevamente completa. Y obviamente también va a buscar una parte de fosfato. Y entonces aquí ya se va a hacer una cadena doble, porque esta también, en este caso, este fosfato que quedó unido con una adenina va a necesitar una timina y esa molécula llamada enzima va a buscar precisamente una timina y se la va a pegar y va a buscar un fosfato y entonces ese fosfato pues lo va a unir y de esa manera pues ya tenemos completa nuestra cadena y en este caso pues así vamos teniendo dos, vamos a ir viendo que se va duplicando. Precisamente entonces a ese proceso de duplicación es a lo que le vamos a llamar también replicación. En términos de ácidos nucleicos, replicación y duplicación se refieren exactamente a lo mismo, ¿no? Son sinónimos, eso es muy importante, eso se los voy a preguntar en el examen. Replicación y duplicación en los procesos de conformación del ADN son exactamente los mismos, ¿no? Tenemos aquí entonces el caso del ARN, lo que yo les decía, si ustedes observan, el ARN es una escala, bueno, más bien es sencillo, ¿no? En este caso, no podemos estar hablando de una base doble, sino de una base sencilla. Aquí el fosfato, el ácido fosfórico, nada más viene en esta línea que está representada aquí por gris, ¿vale? Y luego vienen las bases nitrogenadas, que están representadas con diferentes colores, ¿no? La citosina, la guanina, el uracilo. Acuérdense que el uracilo es lo que va a diferenciar al ácido ribonucleico del ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo. Ácido ribonucleico, uracilo, adenina, guanina y citosina. Ácido desoxirribonucleico, timina es lo que lo diferencia. Adenina, citosina y guanina. Adenina, citosina y guanina son los tres que comparten los dos. Ok.
Bien, entonces, aquí está. Decía yo hace ratito, para que se dé la replicación de las cadenas de ácido desoxirribonucleico, hay que seguir, digamos, 4 pasos, que estamos anotándolos aquí. De hecho, vamos a ponerle nombre a esta diapositiva. Esto lo podríamos denominar secuencia de replicación del ADN. Entonces, secuencia de replicación del ADN. Lo ponemos aquí como título. El primer paso, entonces ya lo tenemos aquí. El primer paso dice aquí, destejer. Y le vamos a llamar destejer a esto que les decía yo hace ratito, a que la doble cadena de ADN se va a ir desenrollando, se va a ir trasroscando. Hay una enzima que las va a ir partiendo en dos. Y eso de partirla en dos, pues es precisamente lo que vamos a llamar destejer. La hélice se va separando. Después llega el segundo paso. El segundo paso sería la copia, ¿no? Una vez que ya la doble hélice se separó, es decir, ha quedado abierta, entonces se debe de generar una copia de la cadena primaria. Lo que les decía hace ratito, las bases nitrogenadas se van a ir autocopiando para que queden de manera tal como la cadena original. Ya se van a ir agregando la adenina, la guanina, la citosina, la timina, ¿sí? Una por una, dependiendo de cómo haya estado organizado originalmente. Entonces, se va copiando la antigua cadena. El tercer paso es el que los científicos le llaman revisión enzimática de enzimas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Revisión, pues cuando yo les reviso su cuaderno es para ver que las cosas estén correctas. Bueno, pues en el caso del ADN, la revisión enzimática es exactamente lo mismo. Identificar que la copia sea correcta. Si la copia no es correcta, entonces va a suceder un fenómeno que se llama mutación. Vamos a ver un video en unos minutos en donde precisamente nos van a dejar en claro qué es una mutación, ¿no? Ahorita les puedo adelantar que ha habido mutaciones a lo largo de la historia de la vida de nuestro planeta, mutaciones que han sido muy afortunadas. Si ustedes miran sus dedos, se van a dar cuenta que el pulgar es mucho más pequeño que el resto de los dedos. Y esto no sucede en los demás primates. Se dice que nosotros tenemos un pulgar oponible. Y sí, de hecho es opuesto al resto de los dedos. Los otros 4 dedos están en una estructura diferente. Esto fue una mutación que los seres humanos tuvimos en algún momento de nuestro proceso evolutivo. Y es uno de los grandes aciertos de la naturaleza porque esto nos permite tomar los objetos eh, aprisionándolos precisamente con el pulgar y el resto de los otros dedos, generalmente con el índice, pero también con el resto de los dedos. Observen ustedes qué acción tienen que realizar, qué movimiento tienen que realizar si quieren tomar su celular, si quieren tomar su pluma o su lápiz. ¿Qué sucede cuando comemos? Imagínense ustedes, visualícense comiendo con la mano una pierna de pollo, ¿no? La toman, puede ser con una o con 2 manos,
pero están precisamente aprisionándola con la posición del dedo pulgar y del dedo índice. Y esto es algo que los animales no pueden hacer, porque le cuesta tanto trabajo de repente a un pobre perrito comerse un trozo de carne, ¿verdad? Hasta que le agarra el modo. Y nosotros no. Tal vez ustedes no habían recapacitado en esto, pero esa posibilidad de que nosotros podamos hacer las cosas, así se dice, tomarlas con estos dedos, asirlas, es lo que nos dio una gran ventaja evolutiva, porque en algún momento de nuestra historia aprendimos a hacer herramientas, herramientas complejas, porque yo sé que alguien podría decirme que algunos animales también hacen herramientas. Hay algunos pajaritos que toman una piedra para estrellarla contra la semilla que van a comer y de esa manera esta se abre. Esa es una forma de herramienta, pero por mucho no son tan complejas como la lanza más sencilla que haya elaborado algún ser humano de nuestro planeta, ¿no? Bien, vamos entonces con el siguiente punto. Ok, la revisión es identificar que no haya falla. Si hay una falla, hay una mutación. Hay mutaciones que no son fatales. Así como ahorita les acabo de ejemplificar una que fue decisiva en nuestra existencia como seres humanos, hay otras mutaciones que son fatales. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hemofilia. Hemofilia viene de dos prefijos. Etimológicamente significa sangre y filia, familia. La hemofilia es una enfermedad que tienen los varones, pero que la obtienen por linaje materno. La mamá se las hereda. Las mujeres no la desarrollamos, solamente los varones, pero pasa a los varones precisamente a través del ADN de su madre. Esta hemofilia consiste en que no pueden generar costras, para decirlo fácilmente. Una cortada, por muy sencilla que sea, no tiene su organismo la capacidad de coagular y generar ese tapón que nosotros llamamos costra, de tal forma que aunque la herida sea muy sencilla, el individuo, el varón, va a estar sangrando y sangrando y sangrando y sangrando y sangrando, y esto lo puede llevar a la muerte. Ahí tenemos un tipo de falla en la información genética que es fatal. Ahí tenemos una mutación fatal. Muchos hombres que tienen hemofilia, por obvias razones, no llegan a la edad adulta, ¿eh? Ok. El cuarto y último paso es liberar. Liberar las dos moléculas de ADN completas. Cada una va a conservar una parte de la hilera. Ahora ya tenemos dos moléculas de ADN que van a comenzar nuevamente el proceso de destejer, copiar, revisar, liberar, y otra vez destejer, copiar, revisar, liberar, y así toda nuestra vida nos pasamos realizando ese proceso. Ok, vamos a hablar ahora rápidamente del ARN, del ácido ribonucleico. Este ribonucleico es el encargado de sintetizar también estas moléculas a través de un proceso que se llama transcripción, ¿sí? El ARN realiza un proceso que se llama transcripción. Así como hace ratito decíamos que el ADN tiene un proceso de replicación,
el ARN, el ácido ribonucleico, tiene un proceso de transcripción. Que básicamente conlleva varios pasos para que la información que está contenida en el ADN, es decir, en la otra molécula, se traduzca o se traduzca con información a través de ciertas proteínas. Déjenme decir que todo esto es un proceso de proteínas. Ya vimos en clases pasadas que es una proteína. Hay varios tipos de ARN, hay varios tipos de ácido ribonucleico. Tenemos el ácido ribonucleico mensajero, que como su nombre lo indica, es contener instrucciones dictadas del ADN, manda esos mensajes. Tenemos el ácido ribonucleico de transferencia, que interpreta la información del contenido del ARNA, ahorita lo vamos a ver, y transfiere a los aminoácidos para que realicen una síntesis. También ya hablamos de qué es un aminoácido. Acuérdense ustedes que los aminoácidos se unen para formar proteínas. Entonces, ¿cómo se van a formar para hacer proteínas? Bueno, pues ese es uno de los trabajos precisamente del ácido ribonucleico transferencial. Y por último, tenemos el ácido ribonucleico ribosomal. Aquí lo tenemos. Este ARNR ribosomal va a formar una estructura con los ribosomas. Ya por acá adelante vimos cuál es la estructura química de los ribosomas. Y junto con algunas cuantas proteínas van a unir aminoácidos para producir también ciertos tipos específicos de proteínas, ¿no? Entonces, al proceso de síntesis de proteínas a nivel celular se le llama traducción. Esto también es importante. Esto es algo que vamos a ver en el examen, ¿sí? Y recuerden, se llama traducción. Bueno, está por demás señalar que si lo estamos anotando es porque es importante, ¿verdad? Es proceso de síntesis de proteínas. A nivel celular. La traducción es el proceso de síntesis de proteínas a nivel celular y estos son muy importantes porque precisamente van a ayudar a las células a realizar todas las funciones que tienen que hacer. Ok, para cerrar entonces ya nada más me gustaría que pasáramos al siguiente y último punto. Les voy a pedir que le tomen una fotografía porque ya solamente nos quedan unos pequeños minutitos. Ahí vemos precisamente cómo la cadena de ADN va formando la estructura de lo que conocemos como cromosoma, y los cromosomas los vamos a encontrar en las células. Los cromosomas son de información genética.
Bueno, ya sabemos que no pueden, no van a hacer las imágenes, ¿verdad? Lo que les voy a pedir aquí que vayan anotando, entonces, es las aplicaciones del ADN, del estudio del ADN. Maestra, Pónganlas ¿se así. puede regresar a la otra? Nada más tantito rápido. Pero no tiene nada importante la otra. ¿La tableta no se tiene que anotar? No, no, Ah, no, nada más gracias. es. Aquí sí anoten. Aplicaciones del ADN. Vacunas, transgénicos, pruebas de paternidad, fósiles, estudio de fósiles, entre otros, ¿no? O sea, hay muchos, por supuesto que hay muchísimas. Aquí nada más estamos poniendo algunas, ¿no? Entonces, aplicación del estudio ADN. Que esto lo vamos a dejar ya para estudiarlo propiamente el día de mañana. Entonces, vacunas, transgénicos, pruebas de paternidad y fósiles.